Entonces, ya esos patrones, digamos que han cambiado. Ahora mutamos al área digital, gracias a Dios, Venezuela. Nosotros venimos del futuro siempre, o sea, a nosotros ya no hay más nada que nos puedan quitar, sino la vida, porque nos han quitado todo y hemos aprendido. Sean todos bienvenidos a este primer episodio de Contratiempos, un podcast donde analizamos la evolución del periodismo venezolano durante los últimos 20 años. Hoy estaremos hablando sobre ese periodismo que ha trascendido en el país, es decir, el periodismo político. Es por ello que me acompañan las periodistas Estenis Olivares y Mayori Méndez. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, para comenzar la conversación, me gustaría que me contaran por qué decidieron estudiar periodismo y por qué especializarse en política. ¿Empieza usted? Bueno, sí, por edad. La verdad es que, mira, siempre me gustó escribir y siempre me gustó contar desde la escuela, pero estudiar periodismo fue casi accidental. Me gustaba muchísimo derecho, muchísimo, pero me molesté al no salir en la primera selección y la segunda carrera que me encantaba era comunicación social. Además mi mamá me dijo, esto es chévere que haya pasado así. Estudié comunicación social y bueno, definitivamente esta es mi pasión. Es algo que mis amigos que no ejercen la misma profesión que yo me dicen que soy afortunada de tener porque lo disfruto. Y esto es así, lo van a vivir ustedes también cuando salgan a la calle. Es completamente apasionante. Fíjate, Paola, que coincido con Marjorie porque yo empecé a estudiar arquitectura. Mi primera opción no era el periodismo. Pero por cosas de la vida, la carrera en el momento era muy costosa y decidimos o tomamos la decisión entre mis padres y yo de escoger la segunda opción y era periodismo. Y ciertamente yo empecé a ejercer siendo estudiante, no me había graduado y ya era reportera en un periódico en Barquisimeto. Y ese gusanito de todos los días ir encontrando cosas nuevas me fue enamorando y me quedé. Y bueno, evidentemente es nuestra forma de vida y ejercer periodismo en Venezuela. Si no lo amas, creo que no lo soportarías. Entonces es un amor, Sí, un amor muy loco que te golpea, Sí. pero tú sigues allí porque es tu forma de vida y que tú ames lo que haces. Y que de paso, bueno, puedas vivir o te paguen por eso, creo que es una gran fortuna. Así es. Mayori, para usted, cuando estaba iniciando, ¿cuál es la mayor diferencia que percibe con cómo se hace periodismo actualmente? Uy, muchísimo. Hemos visto, bueno, coincidencialmente que tengo más de 20 años ejerciendo, comencé muy joven. ¿Y por qué política? Preguntabas o algo así, Sí. ¿no? La verdad es que no hago política, solamente hago muchas cosas, pero sí empecé en política porque estaban buscando un pasantías pagas, en primer contraste, en el Nacional, en la sección de política. Con unos duros, ñapita, Wow. sí, estaba Sí. Adela Leal, estaba Alexander Duarte, y era una gran escuela, y las pasantías las pagaban. Eso me permitía a mí ir a Maracaibo Okay. cada semana a ir a defender mi tesis. O sea, el sueldo de un pasante me permitía vivir en Caracas, alquilar una pequeña habitación en el centro de Caracas, ir a Maracaibo, defender mi tesis, pagar mi tesis y volver a Caracas. Y en ese momento, cada periodista que tenía su fuente, tenía una oficina en cada fuente. Es decir, había oficina en el CICPC, tenían oficina para prensa. En cada fuente, tú tenías en la morgue, había una oficina para periodistas. Ya eso no existe, ¿no? Además del pago del periodista, esto es algo de lo que se tiene que hablar. La gente piensa que porque eres periodista y eres una figura pública, tienes plata, y eso no es verdad. Sí, hay mejores pagados que otros, claro que sí, pero casi que el honor es nuestra divisa. Entonces, El honor sí es nuestra divisa. Sí, eso sí es nuestra divisa, es verdad. Y además, bueno, empecé en un medio muy, muy clásico como el del papel escrito, ¿no? Donde el asunto tenías que escribirlo a las 4 de la tarde, pasar tu minuta de lo que ibas a escribir para el día siguiente. Y eso sigue pasando en la prensa escrita, solo que la prensa escrita en Venezuela se extinguió. El trato con la prensa, eras un privilegiado, eras un aliado casi Muy del respetado. poder y muy respetado. Tú ibas a la fuente y como no, pasa por aquí. Entonces tú te imaginas, no tengo que explicarlo mucho, No. que eso ha cambiado para el día de hoy.
Los medios digitales, yo tengo la fortuna de haber vivido esa transformación, porque a mí me hablaban de algo que se llamaba internet, la .com, y yo migré inmediatamente a eso, y es en lo que me he venido enfocando. A diferencia de a mí me ha tocado trabajar dentro de ese engranaje, dirigiendo equipos, pero además dirigiendo equipos desde lo digital, ¿no? Por el contrario, es un trabajo distinto que el trabajo de calle, y es la gente más maravillosa del mundo, que es la que va directamente a los hechos. Mi paso por ahí fue muy breve, la verdad que fueron 3 años, en sucesos y en política, ¿no? Algo bien distinto, pero me enseñó muchísimo. Y eso ahora es completamente diferente. Hay que enfrentarse con la censura, hay que enfrentarse con el pago, hay que enfrentarse con la manera distinta de relacionarse con la gente y con la fuente. Hay que enfrentarse con la autocensura también, con el país, un montón de cosas que han cambiado pero que a pesar de todo eso, lo único que se mantiene es la lealtad de la gente con el periodista. O sea, la gente sí sabe que el periodista es un aliado. Ok, continuando con lo que usted menciona, ¿qué es lo más complicado de hacer periodismo actualmente en Venezuela? Mira, todo. Marjorie decía algo muy... que está a la vista de todos, que es el cambio que hemos tenido que sufrir además conforme van pasando las cosas. Hay que recordar que han habido muchos episodios de censura, pero quizás la gente no tomó en cuenta la importancia que tenía que se creara una ley como la ley Resorte. Por ejemplo, la gente dijo, bueno, no, esa ley a mí no me va a afectar. Y resulta que sí, porque allí empezamos a ver cómo se iba cercenando la información, cómo te iban quitando un poco más de ventana, y cosas, la mayoría mis mayores años de trayectoria yo los viví en Globovisión, y en Globovisión pasaban cosas. Yo estuve en la vieja Globovisión y en la actual Globovisión, y en la vieja Globovisión pasaban cosas como de repente con Atel ellos implementaban un procedimiento administrativo sancionatorio, así se llamaba el documento. Cuando empezó la escasez de productos, tú no podías decir escasez. Entonces, ¿qué te obligaban a hacer ellos? En un párrafo decir ausencia de productos en los anaqueles. Es lo mismo que decir escasez, pero simplemente le quitaban la forma porque escasez les creaba una cosa en la cabeza que no les permitía aceptar que no habían productos en los supermercados. Entonces todo eso se fue dando como graneadito y la gente asumió que los medios, que no te iba a hacer falta ver televisión, o que no te iba a hacer falta que un periodista te dijera que hay tantos homicidios al mes, que no hay productos, que no hay agua, que no hay gas en las comunidades. Entonces ahora es muy complicado porque ese temor, que además se ha hecho evidente con encarcelamiento de personas por el simple hecho de tuitear, por el simple hecho de denunciar, de salir en un video en una red social denunciando la precariedad que puede tener en un sector, eso a nosotros nos ha sumado el desafío, además de tener que lidiar con tener un micrófono y para la acera de enfrente, por llamarlo de alguna forma, para el gobierno de turno ser un enemigo, tienes que lidiar también con el miedo de la gente, que ven una cámara y se asustan porque dicen, mira, no, yo no te puedo declarar porque si yo te declaro me quitan el CLAP. Exacto. Ese tipo de cosas pasan, sobre todo en las comunidades, en los barrios, en los sectores populares. Mucha gente no te habla porque además son sectores que están dominados por un PRAN. Entonces, si el PRAN ve un micrófono de un medio opositor o lo que sea, inmediatamente te vuelves blanco de la persona con la que estás al lado, con la que agarras la camionetica, con la que recoges la bombona de gas en la calle. Entonces, esos desafíos se han ido sumando a un rosario de trabas y de dificultades que podemos tener todos los días siendo reporteros. Entonces, podrían decir que la ley de responsabilidad social de radio y televisión fue la primera traba para censurar a los medios. No, fue una traba más, porque ya había muchas. Sí. O sea, la primera se hizo pública, pues. O sea, tú hacías una pregunta incómoda, cualquiera que estuviera en el poder, y nada más y nada menos que justamente el jefe de Estado, el que tenía que poner orden en la casa, desafiaba, ¿sabes? Mandaba a censurar a los periodistas. Te prohibían la entrada a organismos públicos. Exacto. Por ahí empezó. Luego se estableció como ley. Formalizó, imagínate la gravedad. O sea, ese maltrato se estableció como ley. Bueno, a continuación les voy a mostrar un par de imágenes y me gustaría que me digan qué significan para ustedes y qué significan para el periodismo venezolano. Para los que nos escuchan, la primera es una imagen del 2007 del cierre de Radio Caracas Televisión, y la segunda es las protestas del 2014, pero principalmente la muerte de Basil da Costa. Ay, empieza tú. Bueno, el cierre de RCTV, imagínate, en ese momento yo era corresponsal de Televen, por cierto,
en Barquisimeto. Y yo creo que hasta el momento en que la pantalla se fue a negro, la gente le restó mérito a esa amenaza de Hugo Chávez en el momento. De hecho, cuando la pantalla se fue a negro, yo sentí, no sé qué sensación pudo haber tenido Marjorie, pero para mí, yo siempre lo digo, fue como si te anudaran el estómago. Porque allí tú decías, ojo, este tipo va en serio. Porque todo el mundo se lo tomó a chiste, empezando porque además el anuncio fue hecho el Día de los Inocentes. Y el venezolano al fin, con tantos problemas también, que es un problema sobre otro, las cosas te van pasando y te atropellan y uno como que asumió no vale. No se va a atrever a tanto. O hay mucho costo político, él no va a cerrar el canal. Y en efecto, hoy por hoy ellos dicen que jamás lo cerraron. Dicen que se les venció la concesión y que no se les renovaron, pero eso fue un cierre de un canal. O sea, fue la censura pura y dura. Y obviamente eso trajo de fondo muchas cosas. Fueron compañeros que quedaron sin empleo. Del cierre de RCTV detonaron muertes de personas que somatizaron y se convirtieron en cáncer y murieron de cáncer por el sufrimiento que le cerraron el canal. Hubo mucha gente con la que compartí, gente valiosa de RCTV, que fueron compañeros muy valiosos también en Globovisión, porque en ese momento ellos hicieron una suerte de alianza y muchos empleados de RCTV migraron a Globovisión, los que podían, porque además Globovisión era un canal muy pequeño, es un canal muy pequeño. Pero creo que ese ha sido uno de los golpes más duros del periodismo, el más emblemático, por decirlo, y fue la continuación de la desgracia del periodismo venezolano. Después se cerraron, les quitaron el papel a los medios, a los periódicos, cerraron un montón de emisoras, el circuito CNV dejó de existir y eso también. En ese minuto fueron 34 emisoras, en ese mismo día. Exactamente, 34 emisoras, y de ahí en adelante, hoy por hoy se cierran medios, sobre todo en regiones fuera de Caracas, emisoras pequeñas, periódicos pequeños que dieron la lucha hasta el final y ya no existen de ninguna manera. Y dejas a estados completamente incomunicados. Además, Venezuela en este momento tiene una realidad, por el tema de la conectividad también, que pasan cosas en Caracas y tú de repente pasa algo del Tamacuro y tú te enteras 3 días después, porque hay gente que no tiene manera de comunicarse de ninguna forma. Los canales nacionales, Televen, Venevisión y Globovisión, a nivel de estructura no tienen tampoco la capacidad de tener una plantilla de reporteros, como por ejemplo uno de los pioneros fue RCTV, que tenían reporteros, yo creo que tremendo. Pero increíble, en todas partes había un reportero de RCTV, además tenías la posibilidad de moverte a todas partes. Y mira, el tema de las protestas de 2014 también abrieron una brecha muy dolorosa. Para mí fue muy duro porque estaba en Globovisión y fue la primera vez, o el blackout más duro que sufrió el canal, que de hecho se desinformó tanto, o no se informó nada, que yo, siendo reportera del canal, quedé en medio de la balacera donde mataron a Basil. Porque yo vivía en Quinta Crespo en ese momento, y yo veo que cierran el metro en Parque Carabobo, y yo me salgo en Parque Carabobo porque no había opción, no podía llegar a Capitolio, en este caso, que era la estación que me correspondía. Cuando yo salgo de ahí, veo tiros por todas partes, veo gente que llevan cargado gente a todos lados, y yo solamente me acordé que cerca de ahí vivía un colega, Fernando Tineo, y digo, me vuelvo a la casa de Fernando y salgo corriendo, pero quedo en el medio y me tuve que meter por allá detrás de una patrulla. Yo fui víctima de la desinformación de mi canal, del canal para el que yo trabajaba en el momento. Entonces fue debatirme entre la injusticia, entre mi convicción de defender un espacio y quedarme todavía en el canal dando la pelea desde adentro, más el dolor de ver cómo masacraban a la gente y nadie decía nada. Pero con todo eso no le aseguraban no le daban la seguridad de que en algún caso particular o precisamente como ese, usted se pudiera salvar o no fuera víctima de caer otra vez en eso, que no fuera usted la que le diera un balazo. Exactamente. Por ejemplo. No, a la buena de Dios. Bueno, cada cosa creo que me genera estrés postraumático. Yo lo viví en vivo, el cierre de RCTV. Yo también creo que nadie se lo tomó muy en serio. O sea, todo el mundo todos pensaron que a última hora ese hombre iba a retroceder en esa decisión. A mí me tocó vivirlo en vivo, grabar, incluso cuando la imagen se iba a off. Y en ese momento el ministro de Comunicación era el difunto William Lara. Y William Lara, no se me olvida que estamos todos con el equipo de operaciones grabando, todos llorando, yo intentando controlar todo el equipo, pero es que todo el mundo estaba llorando. Estaba en Unión Radio y llegó el ministro de Comunicación y me pasó por el lado. De verdad que fue muy duro pues mantener la cordura, porque espérate, nosotros somos como los fotógrafos de Nat Geo viendo que el lobo se come.
y no podemos hacer nada. Y yo creo que la gente de RCT tampoco se lo creyó. Y me dolió mucho luego. Qué chévere que sea la imagen del 2014, porque en 2014 yo justamente decido salir de Unión Radio, me voy a NTN 24 a dirigir la parte digital. Entonces pasé de mucha autocensura al tener la libertad, decía yo, de decir de lo que estaba pasando. Entonces mi mamá me decía, porque fue un contraste para mí muy fuerte, que yo pasé de un convento y me tiraron a un burdel de repente. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿cómo manejo todo esto? Pasaron esos sucesos donde yo sentí, wow, miren, esto debe ser igual a salir del país y ver una nación donde se ejerza la libertad con todas las palabras. Pero me tocó hacerlo desde una realidad muy dura, que era la realidad de la calle, las protestas que estaban ocurriendo. De hecho, ahí nace lo digital de NTN 24 y se robusteció inmediatamente porque teníamos esa libertad de la cual adolecían los medios clásicos. Y tocó hacerlo, bueno, reportando nada más y nada menos que las protestas de nuestros jóvenes que estaban, miren, en modos, no sé si equivocados o acertados, protestando o no, pero convencidos de que ellos tenían que defender algo y en ese momento no habían medios libres dentro del país que dijeran lo que estaba pasando. Entonces mataban a los muchachos o disparaban a los muchachos como si fueran mangos. Y de ahí en adelante, desde el 2014 en adelante, no hemos dejado de reportar esa realidad. Traigo a colación precisamente esta imagen porque de ahí empiezan a surgir medios digitales como Efecto Cocuyo, El Pitazo, BPI, Vivo Play. Exacto. Sí. ¿Alguna vez han sido amenazadas por algo que hayan dicho, publicado, comentado? Yo perdí la cuenta. Sí. Uno se ríe, pero Sí, es terrible porque además yo creo que uno se ríe ya después del susto, de la rabia y de la impotencia y de las ganas de irte y no volver más nunca que te dan en el momento, pero después le bajas dos y entiendes que bueno, que por algo estás aquí. Mira, amenazas muchas. Incluso yo fui víctima del cierre de Conatel, a mí me sacaron del aire de Unión Radio por un comentario que hice con el que era mi compañero en ese momento, Alonso Moleiro, me sacaron del aire en 2018 sí. Por un procedimiento administrativo, pero fue una pistola en la cabeza que llegó Conatel y me puso un documento en mi cara y me dijo, o te vas o cerramos la radio y las 700 personas que trabajan aquí no tienen comida más nunca. Eso básicamente es ponerme una pistola en la cabeza. Yo agarré mi documento, bajo el brazo, bajé, lloré todo lo que lloré y me fui. O sea, eso fue como la materialización de amenazas, pero amenazas muchas, mira. Llamaban al canal, cuando yo era ancla de Primera Página a las 6 de la mañana, llamaban por cosas estúpidas como que cambiara la cara, que tenía mucha cara de, como se dice vulgarmente, y llamaba, no sé, el ministro de turno o el jefe del PSU, o mira, esta chama mojada, porque tiene esa cara, que mejore la cara, eso, que no diga esto, que no diga lo otro. En su momento el que era el actual fiscal, que en ese momento era defensor del pueblo, me mandó a votar más de 3 veces. O sea, era un tema muy rudo, y en la calle era muy fuerte también porque obviamente te identificaban como con un canal escuálido, un canal opositor. Entonces, por el simple hecho de tener el micrófono de Globo era un tema. Ojo, eso cambió después que lamentablemente el canal asumió su otra línea. Fue mermando un poco, pero siempre te consigues con radicales que ya te marcan o que de repente te identifican, mira, esta es una periodista opositora, esta es enemiga o es objetivo político. Entonces puedes pasar desde un empujón hasta que te metan presa o lo que sea. O sea, la última amenaza sí que de verdad yo digo que hemos pasado por mucho. Pero cuando te tocan lo más sagrado o gente muy cercana a ti, yo trabajo con mi esposo es mi camarógrafo. Estábamos cubriendo una protesta en la esquina de La Moneda, en la Plaza de La Moneda, una protesta de jubilados, y llegó un capitán que siempre nos odia a todos los periodistas, y él empezó a forcejear con unos ancianos en una protesta de personas de la tercera edad, que estaban pidiendo mejores condiciones de jubilación. Ellos sacaron una bandera grandísima de Venezuela, y el militar los empezó a jalonear. Okay. Él los aló tan duro que se vinieron 3 abuelos al piso, se cayeron al piso. Bueno, yo de verdad
lo admito, yo perdí los papeles. Claro. O sea, yo perdí En esa situación todo cualquiera. porque yo decía, epa, ojo, ya va. O sea, yo le decía, pero puede ser tu mamá. O sea, esa señora que tumbaste puede ser tu mamá. Llegaron los colectivos en ese momento y se estaban llevando preso al señor este de la Candelaria. A Carlos Julio. Carlos Julio Rojas es un dirigente de las Candelarias. Se lo estaban llevando detenido y mi esposo evidentemente va a hacer la imagen de que se lo están llevando detenido. Cuando yo volteo, al que llevaban detenido también era mi esposo, lo llevaban por el cuello. Y lo metieron a una jaula y claro, yo salgo corriendo a defenderlo y a mí me cercaron los policías. Que de hecho yo tengo un video en las redes donde un policía me dice cualquier cantidad de improperios que pudo, yo le gritaba. Yo después viendo el video, yo digo, yo no me controlé. Pero Ya es que no claro, era una cosa que periodista, te ya era agredan a una ti persona. y Sí, tú aguantas, y claro. hemos aguantado mucho, hemos Demasiado. aguantado golpes. Miren, las protestas de 2017 la Policía Nacional nos bañaba de orine, con botellas, nos tiraban el orine en la cara, nos empujaban, nos decían improperios, nos escupían, o sea, cualquier cantidad de cosas que tú te puedas imaginar. Pero ya cuando eso salta o cuando ya te tocan, la cosa es diferente. Y es muy delicado, y a ti en la universidad te dicen, tienes que guardar la compostura, no puedes ser la noticia tú. Sí, cómo no. Pero hay momentos en que eso se rompe, o sea, no es definitivo porque aquí hemos tenido que aprender además a hacer periodismo de guerra sin haberlo estudiado de ninguna manera. Voy a cambiar un poquito el tema. ¿Consideran que las nuevas generaciones están interesadas en la política? ¿Se sienten atraídas por ella? Mira, a ver, esto quizá lo puedo responder yo como persona que tiene rotación de personal, veo a los nuevos chicos, no mucho, la verdad, porque además el país cayó en un down informativo, en este momento en el que estamos viviendo. Como que hay desinterés. Hubo gente que empezó a tener desinterés por salud mental, y eso yo lo entiendo. Y las nuevas generaciones, yo me preocupo por las nuevas generaciones, no porque ellos no estén haciendo el trabajo, sino porque se han quedado sin buenos profesores, se han quedado sin buenos patrones de ese periodismo serio, digamos, en los formatos clásicos como lo veíamos antes. Nosotros, ¿por qué RCTV fue tan importante? Porque la gente veía a Isnardo y quería ser como Isnardo. Era un canal muy cercano. Quizá no era el que más facturaba en ese momento, pero era muy cercano a la gente. Entonces, mucha gente quería estudiar periodismo porque apasionaba la manera como ese medio de comunicación transmitía sus noticieros en cualquiera de sus 3 presentaciones en el día y más allá. Entonces, ya esos patrones, digamos, que han cambiado. Ahora mutamos al área digital, gracias a Dios, Venezuela. Nosotros venimos del futuro siempre, o sea, a nosotros ya no hay más nada que nos puedan quitar, sino la vida, porque nos han quitado todo y hemos aprendido una nueva manera de narrar la noticia y de hacerlo. Entonces quizá no puedo medir tanto el entusiasmo que hay, pero es súper necesario, o sea, y lo que más me preocupa son las escuelas de comunicación, porque es ahí donde es donde está el semillero. Sin embargo, soy una optimista. Yo te decía caminando, dándole de escalera, a mí me encantan los egresados de esta universidad. Sí. Me parece que son muy buenos. Y yo quiero pensar de que uno tiene el trabajo dentro de una redacción de animarlos a creer que están haciendo una labor heroica, quijotesca, en este momento de salvar el país, de informar. Y quiero pensar que en las nuevas formas de comunicación que se están haciendo, ese entusiasmo se va a seguir viviendo. ¿Hacia dónde creen que se dirige el periodismo político del país? Tiene muchos retos porque creo que nosotros como gremio tenemos que revisar muchas cosas también, porque la misma necesidad y el mismo daño que nos ha hecho el gobierno de turno, que además tiene más de la mitad de la vida de muchos de nosotros en el poder, ha hecho que nosotros quizás cometamos errores con políticos que están de nuestro mismo lado. Yo siempre he hecho o he procurado hacer el trabajo y hacer preguntas incómodas, seas amigo mío o no. Si te tengo enfrente te voy a hacer las preguntas que son. Pero quizás sin darme cuenta, o a lo mejor no tengo la valentía de asumirlo, quizás he omitido errores que han cometido dirigentes por no hacerle daño a la causa. Y eso es un error imperdonable y yo lo asumo. Pero no por eso lo justifico. O sea, siento que tenemos que revisarnos como gremio en muchas cosas. Tenemos que revisarnos también, quizás por el mismo miedo que es completamente válido a arriesgar tu pellejo, a arriesgar tu familia y tu reputación, a ser un poco más
a estar un poco más amalgamados para hacer un poco más de resistencia y exigir respeto de todos los sectores del país, porque nosotros también hemos sido muy fuertes y hemos dado la pelea, pero sí siento que también hemos flaqueado en muchos aspectos del ejercicio de la profesión, pero es por el mismo sistema que quizás nos ha desvirtuado un poco el camino. Pero yo creo que el reto es en todos los sectores, no solamente en el periodismo político, porque todas las fuentes tienen demasiadas dificultades. Y te pongo un ejemplo, yo trabajo ahorita en un medio internacional y ellos me escriben y tengo que explicarle a personas que están en Estados Unidos que no entienden nada. No, bueno, tú vas a hacer un homicidio, bueno, que te hable el director nacional del CICPC. Sí, eso no existe. A mí ese señor no me va a hablar. Con Douglas Rico. Mira, a mí ese señor no me va a hablar, pero ni que le prenda un velón. La sala de prensa del CICPC eso no existe. Tú vas a la fuente de salud, ¿cómo tú puedes cotejar, cómo tú puedes tener una fuente oficial de cuántas cifras reales hay de casos de COVID? No puedes, empezando porque el ministro te huye y ese señor no sale nunca. Además, yo creo que la mitad del país no conoce quién es Carlos Alvarado. Entonces, los retos están, mira, en todas las fuentes del periodismo, porque ahorita es muy difícil, igual que las cifras económicas. O sea, ningún ministro de finanzas te va a hablar. Si es un tema deportivo, también está politizado. Tú no puedes hablar con un atleta si no le pide permiso al ministro. Es muy difícil. Sí, hay que replantearse todo completamente. Pero bueno, yo creo que también soy optimista del buen periodismo. Y yo creo que una vez superado el guayabo, pues con nosotros, por ejemplo, en 2014, como NTN 24 estaba transmitiendo esas protestas, vino el cierre, pero el área digital creció inmediatamente. Sí. La gente inmediatamente se fue ahí teníamos una ventana y se habló el lenguaje propio de las redes y crecimos. En este momento ya estamos en otra historia. Yo creo, sigo creyendo en el buen periodismo. Ahorita pues en NTN 24 yo sentía que el digital estaba en la cúspide. Ahorita hay demasiada competencia muy buena y eso me encanta. Y gracias al periodismo de investigación, por ejemplo, la persona que más ha lucrado con el hambre de la gente está presa en Estados Unidos. Eso fue gracias al periodismo, eso no fue gracias a más nadie. O sea, un portal, Armando Info, que le siguió la pista a aquel hombre quien compraba los alimentos podridos con gorgojos y se los daba a la gente en bolsas. Miren, ese señor está preso y está pagando, o está enfrentando la justicia, salga libre o no, pero está enfrentando la justicia y se le puso un nombre, nadie sabía quién era él. Gracias al periodismo de investigación. Y ese es el periodismo al que tenemos que apostar, porque este país es inauditable. Entonces, cuando queden esos, van a quedar los periodistas, cuando en el momento en que la democracia llegara a pasar, van a quedar los periodistas trabajando con las ONGs y con las instituciones que a bien lo tengan para levantar una base de datos del horror que aquí se vive en todas las dimensiones, en lo político, en lo económico, en los sucesos, en la represión, la violación de los derechos humanos, los homicidios de mujeres por omisión de las autoridades, etc. Y es ahí donde el periodismo va a brillar de eso que aprendimos en estos 20 años de censura, autocensura, golpes, etc. Para finalizar, ¿algún consejo que le quieran dar a esas personas que están entrando apenas al mundo del periodismo? Mira, que lo hagan con integridad. El periodismo sin duda alguna te tiene que apasionar, tienes que amarlo profundamente porque, bien lo decía Gabo, se pasa mucho trabajo, pero al mismo tiempo tienes la satisfacción de que a través de ti se pueden conocer las peores desgracias, la peor miseria, pero también las bendiciones de un país al mismo tiempo. O sea, tú tienes que tener la capacidad de estar preparado, de formarte para poder dar buenas noticias, pero también contar las cosas tal cual y como son. Es muy utópico que te dicen en la universidad luchar por la verdad, pero es que sí. Y eso es un reto diario. Todos los días tú te vas a enfrentar a los mismos obstáculos, a otros peores, pero tu misión tiene que ser siempre la misma y hacerlo con integridad, prepararse. Yo siempre digo, irónicamente, a mí nunca me gustó el periodismo audiovisual. O sea, yo empecé en impreso incluso y amaba escribir también. Y por cosas de la vida terminé en televisión y siempre yo tuve un jefe en un periódico que me decía, Steny, tú tienes que prepararte. Obviamente tú no vas a saber de todo, pero te va a tocar de repente cubrir economía, sucesos, comunidad, política y tienes que prepararte. Uno tiene una capa cuando uno hace un reportaje y le pone nombre a un asunto y le pone rostro
a una violación de los derechos humanos. Y digo un ejemplo muy chiquito, pero que se me viene a la mente porque me sucedió ayer y porque tal vez dibuja un poco lo que nosotros hacemos. Ayer un amigo en la Plaza Bolívar de Bogotá me dijo, mira este señor que está aquí, mira qué belleza hace con los billetes venezolanos, los dibuja y hace una cosa tan bonita. Y yo, ¿te devuelves ya? Y lo llamas y le dices, ¿cómo se llama? Y entonces, claro, él es fotógrafo, él no sabe entrevistar, él sabe de imágenes, buenísimo. Entonces me lo pone en video y me dice, ay, habla tú con él. Y yo, mira, qué bello lo que haces, cuéntame cómo haces eso. Entonces, bueno, esto es una técnica así, tal, ¿y desde cuándo estás aquí? Bueno, tengo 3 años, ¿y cuándo te fuiste de Venezuela? Me dice, soy de Falcón, de un pueblo muy humilde, me vine para acá con mi pareja porque ahí la capté rapidito. Y yo le dije, ¿dónde está tu pareja? Y me dijo, ya, falleció de VIH. Y nosotros nos habíamos venido a Colombia porque precisamente no teníamos los medicamentos. Entonces se puso a llorar ahí conmigo, yo me puse a llorar con él. Entonces, bueno, mi amigo estaba como que no sabía qué hacer. Y le dije, le vas a tomar fotos a él, le vas a tomar fotos. Y se hizo un post donde decía, fulano de tal, usted lo encuentra en la calle tal, compre por favor su trabajo, está en Bogotá. Y bueno, él se siente ahorita como un héroe. Él se siente ahorita súper famoso en el estrellato. Y por un día sentimos que con un post hicimos feliz a alguien. Claro, le cambiaste su realidad. Sí, esa es la labor del periodista. Es así. Muchísimas gracias. Gracias a a ti. ustedes. Hasta aquí el episodio de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, nos lo pueden hacer saber dejando algún comentario, dándole like o compartiendo el video. Hasta la próxima.